Si te levantas todas las mañanas con dolor y rigidez en la zona del cuello o las lumbares, quédate a ver este vídeo porque en él te voy a explicar y vamos a analizar cuáles son las mejores posturas para dormir. Dormir boca abajo, boca arriba o de lado no es tan solo una cuestión de comodidad, y es que cada una de estas posturas tiene sus ventajas y desventajas que muy poca gente suele conocer. Y es que dormir es una de las necesidades más básicas del ser humano, hasta tal punto que pasamos un tercio de nuestra vida haciéndolo. Al final, lo más importante no es tan solo dormir bien, sino hacerlo de una forma saludable. La posición de decúbito prono, o más coloquialmente conocida como dormir boca abajo, es posiblemente la peor postura que podemos adoptar durante la noche. Esto se va a deber principalmente a que esta postura mantenida durante largas y largas horas de la noche va a ser bastante nociva a nivel lumbar, a nivel cervical o incluso a nivel de hombro. Si nos fijamos en esta posición, lo primero que vamos a acabar notando es que la zona lumbar va a estar constantemente en una posición de extensión o incluso en hiperextensión, generando una tensión constante a nivel articular. Esta va a ser una de las claves principales de que nos levantemos por las mañanas con una rigidez importante en esta zona. Por otro lado, si vemos y analizamos, al tumbarnos boca abajo no vamos a poder dormir así, porque tenemos la almohada, con lo cual vamos a estar obligados a girar el cuello hacia un lado y a dormir en una posición donde el cuello va a estar constantemente en una rotación, generando tensiones a nivel muscular e incluso a nivel ligamentario y articular. Por otro lado, decir que la gran mayoría de gente lo que hace es doblar una pierna, como lo hago, generando incluso un poco más de tensión a nivel de las caderas, y luego poner un hombro por debajo de las almohadas para abrazarla. Y esto prácticamente se va a transcribir o a traducir en una compresión constante, sobre todo si dormimos con la cabeza sobre el hombro a nivel del plexo braquial, haciendo que a mitad de la noche muchas veces nos levantemos sin sentir nuestro brazo y teniendo que, por así decir, levantarlo. Y es que esa compresión lo que va a generar es un corte a nivel de transmisión y de movilidad en todo lo que es en los nervios del brazo. Por otro lado, el hecho de dormir boca abajo lo que va a hacer es mantener siempre una presión constante a nivel abdominal y a nivel diafragmático, y esto básicamente lo que va a hacer es dificultar esa respiración abdomino-diafragmática, que sería la más correcta que deberíamos de tener durante la noche. Y aunque casi todas las cosas sean negativas, podemos salvar o destacar algunas que en función de la situación pueden ser interesantes. Por ejemplo, se ha visto que si padecemos un problema a nivel discal en la zona lumbar baja, mantener durante un tiempo prolongado esta posición en extensión de la zona lumbar puede ser que nos ayude a aliviar un poquito de esos síntomas durante la noche. Además, se ha visto que si tenemos la tendencia a roncar muchísimo durante la noche, el hecho de tener el cuello siempre girado hacia un lado puede aliviar un poquito estos ronquidos y hacernos que sean menos. Mi consejo hacia vosotros, si os encanta esta postura y es muy difícil que la cambiéis, es que cojáis un cojín y lo pongáis a nivel del abdomen, ¿de acuerdo? De esta forma, lo que vamos a conseguir es aliviar un poquito esa presión a nivel lumbar y tener un poquito más o mejor alineada la columna. De esta forma vamos a aliviar un poquito esa presión que se puede generar a nivel de las articulaciones lumbares y vamos a reducir las posibles rigideces que podemos sufrir por la mañana o incluso futuras patologías lumbares en extensión. La posición de decúbito supino o dormir boca arriba ya va a ser mucho más aconsejable que la anterior. En ella lo que vamos a observar principalmente es que las curvaturas de la columna vertebral van a ser muchísimo más naturales, reduciendo así esas posibilidades de generar tensiones excesivas y por consiguiente dolores matutinos. Uno de los puntos más claves y más importantes aquí es que el cuello no va a estar girado hacia ningún lado, sino que va a estar recto. Y si tenemos una buena almohada, la curvatura cervical no va a generar ningún tipo de tensión, ya que esto se va a amoldar muchísimo mejor. Por otro lado, vamos a poder respirar muchísimo mejor y no se va a generar esa presión que había antes a nivel abdominodiafragmático, posibilitándonos así el poder hacer una buena respiración durante la noche. Aquí lo malo a destacar es que si tenemos mucha tendencia a roncar durante la noche, pues esta postura la va a acentuar, ya que la lengua y el paladar blando van a ir hacia atrás, haciendo que pase menos aire y haciéndonos, digamos, más propensos a ello. Por otro lado, si sufrimos de reflujos gastroesofágicos, esta tampoco va a ser la mejor postura, ya que esto va a favorecer que remonten y suban y que luego por la mañana sintamos esa sensación un poquito de ardor en la zona de la garganta. Mi consejo principal para dormir en esta postura, sobre todo si tenéis la espalda baja muy arqueada, lo que se llama una hiperlordosis lumbar, es que cojáis un cojín o una almohada, que la pongáis debajo de vuestras rodillas para que de esta forma, al estar tumbados, pues la columna lumbar mejore ese arqueamiento y esté en una posición más neutra. Esto va a hacer que durante la noche pues esté mucho más aliviada
y que no se generen tantas tensiones en este caso. Por último, os voy a hablar de la posición que más recomiendo a mis pacientes cuando me preguntan y que también tiene muchísima evidencia científica detrás por sus numerosos beneficios. Y es que dormir de lado va a ser súper clave a nivel de la columna vertebral, ya que nos va a permitir tener una curvatura muchísimo más neutra y que ésta esté muchísimo más alineada. Si nos fijamos en esta posición, lo que podemos observar es que si doblamos un poco las caderas y las rodillas adoptando la clásica posición fetal, esto va a hacer que la columna lumbar esté en una ligera flexión, eliminando muchísimas tensiones que se pueden generar y haciendo que por las mañanas pues estemos muchísimo mejor. Ahora, eso sí, lo que recomiendo es que siempre que nos pongamos de lado, pongamos un cojín entre ambas rodillas para que no haya, lo primero, un choque o una presión entre ambas rodillas y ambas caderas y que esto nos facilite muchísimo más, sobre todo si tenemos problemas articulares a ese nivel. Por otro lado, la columna cervical va a estar muchísimo más alineada y muchísimo más neutra, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí, si no tenemos una almohada o tenemos una almohada muy baja, vamos a tener un efecto negativo contrario, ya que vamos a sobreestirar y vamos a notar más tensión en esta parte de arriba. Al igual que si tenemos un cojín más gordo o una almohada más gruesa o más dura, vamos a tener la columna cervical un poquito más en flexión hacia el mismo lado, con lo cual aquí sería contraproducente. Es por ello que es muy importante tener una almohada que se adapte bien y una almohada que nos permita siempre que la curvatura a nivel cérvico-dorsal no se pierda de su línea. Si tenemos que elegir un lado, vamos a hacerlo preferiblemente sobre el izquierdo, ya que de esta forma se va a mejorar mucho más la digestión al quedar el estómago por debajo del esófago, y también si tenemos algún tipo de reflujo, esto va a mejorarlo. Un tema muy recurrente en consulta es el dolor de hombro, y en este caso lo que vamos a hacer es elegir la posición contraria al hombro que nos duele. Imaginemos que ahora me duele el hombro derecho. Nos vamos a tumbar sobre el lado izquierdo y lo que vamos a hacer es coger un cojín o una almohada extra y vamos a poner nuestro hombro doloroso sobre esta. De esta forma lo que vamos a hacer es relajar muchísimo más el hombro y todos los tejidos a nivel muscular, articular y ligamentoso, y lo que vamos a conseguir principalmente es que no nos movamos mucho durante la noche, que es cuando este tipo de dolores se van a acentuar muchísimo más, sobre todo si es un problema a nivel de manguito rotador. Una vez explicadas estas tres posturas principales que podemos adoptar durante la noche a la hora de dormir y que pueden ser bastante relevantes a la hora de cambiar los dolores, sobre todo si ya tenemos un tipo de patología o venimos ya con molestias en ciertas partes del cuerpo, quiero que quede muy claro que lo más importante para nuestro cuerpo en general y para la mejora a largo plazo va a ser que seamos muy activos durante el día, que entrenemos la fuerza, que reduzcamos los niveles de estrés para poder también descansar mejor por la noche y que en general seamos personas resistentes y podamos mejorar nuestras capacidades a largo plazo. De esta forma vamos a conseguir reducir de forma muy importante los dolores y la incapacidad y vamos a poder disfrutar de una vida muchísimo más plena. Ahora te toca a ti. Quiero que me escribas en los comentarios cuál es tu postura o posición favorita para dormir por las noches. Y ya sabes que si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte, compartirlo y darle un buen like. Nos veremos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.